Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 10 de enero de 2017 y esto es La Contracrónica. Quedan 10 días para la toma de posesión de Donald Trump, que será el próximo 20 de enero, que cae en viernes exactamente, es decir, este viernes no, el siguiente, y se hará pues frente al Capitolio como se hacen todas estas inauguraciones, que es como se llaman allí en Estados Unidos. Donald Trump es presidente electo desde el día 19 de diciembre, que es cuando se reunió el colegio electoral y votaron, y ya está, desde ese momento, que no fue una sorpresa porque se esperaba. Lo que sorprendió es que menos electores de los que estaban previstos votaron a Hillary Clinton. Bueno, he leído por ahí que cuando... lo leí, no sé si hace 3 o 4 días, lo leí en un periódico norteamericano, que cuando se terminó de votar el día 19 de diciembre, justo antes de Nochebuena, pues Joe Biden llamó a Obama y le dijo "It's over", ha terminado, se ha acabado. Es decir, que era ya inevitable, y es ya inevitable una vez ha votado el colegio electoral, a pesar de que los demócratas han intentado empañar la victoria de Trump y deslegitimarla por todos los medios. Primero fue en la calle mediante unas protestas masivas, luego pidiendo el recuento, acordaros aquellos días del mes de noviembre, posteriormente montando una campaña para presionar a los electores. Esta campaña la dimos en la Contra TV subtitulada, saliendo actores y demás, ¿no? Bueno, ahí se debería haber acabado la cosa el día 19, pero no. Durante las Navidades salió lo del hackeo, que estaréis al tanto, habréis leído algo, escuchado algo, que más que el último cartucho diría que es la primera pataleta. En estos últimos 15 días, aproximadamente, sí, desde antes de Navidades, se ha creado, aproximadamente la semana de Navidad, la semana de Nochebuena, quiero decir, pues se ha creado un clima de histeria en los medios norteamericanos, y como lo que pasa en los medios norteamericanos de un modo u otro termina extendiéndose tanto por Europa como por Hispanoamérica, pues al final todos estamos al tanto, si no lo hemos oído una vez, lo hemos oído dos, y si no 300, pues de la historia del hackeo ruso. Supongo que lo habréis leído en algún sitio. Es un tema que se ha ido haciendo más complejo conforme pasaban los días. Al final ya no nos enteramos de nada, pero bueno, es decir, que cada vez cuesta más seguirlo. Al final se ha convertido casi en un folletín con vida propia. El hackeo en cuestión no era que hubiesen hackeado los rusos al gobierno americano, ni nada por el estilo, ni a la CIA, ni a la NSA, simplemente que habían hackeado los servidores del Partido Demócrata. Y que según los propios demócratas, e incluso la CIA, evidentemente, los oficiales de la CIA pues están puestos ahí por los demócratas, los que mandan, pues eso es lo que ha hecho ganar a Trump. Esto ya lo habíamos comentado, ya os dije hace pues bastantes días, ¿no? Que si hackearon, cuando salió esta historia, que si hackearon que no está demostrado, ni muchísimo menos, demostrado del todo, hay sospechas fundadas, pero sospechas, pues que si lo hackearon, yo creo que fue para lo contrario, lo hackearon porque así podían luego tener en la Casa Blanca una presidenta deslegitimada. A ver si nos ponemos en el día 1 de noviembre, que es que parece que se nos ha olvidado. El día 1 de noviembre todos, o prácticamente todos, incluido yo mismo, pensábamos que el próximo presidente de los Estados Unidos iba a ser Hillary Clinton. Nada más. Entonces, como yo, pues lo mismo estaba Vladimir Putin y Erdogan y Mariano Rajoy y Angela Merkel y Mauricio Macri y todo Kiski. Todos pensábamos que iba a ser... se daba por hecho prácticamente. Eran muy pocos los que decían, tanto en Estados Unidos como fuera, los que decían o esperaban que fuese a ganar Trump. Así que si les hackearon, pues será exactamente para lo contrario, para deslegitimarla, para tener en la Casa Blanca a alguien deslegitimado. Yo personalmente creo que sí que es posible, no lo sé si mediante un hackeo, pero vamos, es posible que Rusia interfiriese en las elecciones de Estados Unidos. Pero eso tampoco es nada del otro mundo, a ver si me entendéis, es lo esperable, de hecho. Estados Unidos también interfiere en las elecciones de medio mundo, incluida naturalmente las elecciones rusas, y no es el único. Si sus intereses se ven amenazados, pues Francia interfiere en las elecciones de España, y España en las elecciones de Portugal, y Portugal en las elecciones de Mozambique. Es decir, ya decía Clausewitz, supongo que conoceréis esta cita, que la guerra es la continuación de la política por otros medios y viceversa. Es decir, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Los políticos de un país y otro, los estados, a fin de cuentas, velan por los intereses propios y si los ven en riesgo, hacen lo que está permitido y lo que no está permitido.
No nos vamos a asustar a estas alturas, somos adultos y mayorcitos y sabemos cómo funciona esto. Que si te pillan, bueno, pues si te pillan te puedes meter en problemas. Entre tanto, tratas de hacer lo legal y lo ilegal de la manera más discreta posible. Un hackeo obviamente es ilegal, ya sea a un partido político o a un club de golf. No puedes entrar en el servidor de alguien y sacarle información para luego difundirla, pero no lo pueden hacer en el Partido Demócrata de los Estados Unidos y no lo pueden hacer con el Macintosh que tengo delante de mis narices en este momento, por una razón simple, porque a efectos legales es como allanar mi morada, lo cual está muy bien. Pero bueno, yo no soy Hillary Clinton ni lo seré jamás, entonces nadie tendrá interés en consultar mis artículos que tengo en el disco duro o los archivos de la Contracrónica, entre otras cosas porque tanto los archivos de la Contracrónica como mis artículos que publico por ahí, pues me encargo yo personalmente de difundirlos y de subirlos a internet, así que soy una víctima de hackeo poco interesante. Tampoco tengo mucho dinero en el banco, así que no me pueden hacer un roto muy grande. Pero bueno, en ese caso tendrían que hackear los servidores de mi banco, que no los míos, porque yo no lo guardo obviamente en mi casa ni nada por el estilo. Bueno, la cuestión es que los demócratas se han empeñado, y llevan desde principios de noviembre, se han empeñado en que, desde el mismo día de las elecciones, en que Trump no llegue al despacho Oval. Eso me parece claro, ¿no? Es un caso único. Yo creo que es un caso único porque a Nixon le sacaron, pero le dejaron gobernar al menos, por lo menos en su segundo mandato. Bueno, no es un caso único, ahora que estoy pensando. A Andrew Jackson, que es que hay que irse muy lejos, claro, hay que irse a la primera mitad del siglo XIX. Andrew Jackson, el establishment tampoco le dejó, el establishment de Washington, el que ya lo tenía entonces, por supuesto, tampoco le dejó gobernar. Esto sucedió, creo que fue en 1824 o 25. Tendría que ir a mirarlo. El colegio electoral empató, es una historia bonita esta de Jackson. Luego al final terminó siendo presidente por 4 años más tarde. Pues el colegio electoral empató y tuvo que decidir la Cámara de Representantes, que se decidió o votó a John Quincy Adams, que era el hijo de John Adams, el tercer presidente de los Estados Unidos. Bueno, a pesar de que Jackson había ganado con voto electoral, había ganado el voto popular, tenía una popularidad muy grande para la época. En aquel entonces no existía la radio, ni por supuesto la televisión, ni nada de eso, exclusivamente había gacetas. Fue de los primeros presidentes o candidatos que empezaron a hacer mítines y a hacer, digamos, campañas modernas. Primer presidente moderno de los Estados Unidos que no pertenecía tampoco al grupillo de los padres fundadores ni a los que estaban relacionados directamente con ellos. Bueno, era otra época. Obviamente entonces se llegaba presidente con 100.000 votos. O sea, los votos que hacían falta para llegar a ser presidente en el año 1820 o 1830. Estados Unidos tenía muy poca población. El hecho es que, volviéndonos al presente, me he montado aquí una micro contrahistoria sin darme cuenta. Si nos volvemos al presente, lo que encontramos es que en las pasadas elecciones Hillary, a diferencia de Jackson, a diferencia de Quincy Adams, mejor dicho, sí ganó las elecciones por el voto popular. La última vez que lo miré, pues sabéis que han ido cambiando los datos con respecto a los de noviembre. Es decir, ha ido metiendo votos nuevos recuentos. Bueno, es que hubo un recuento a todo esto formal en varios estados. Y la última vez que lo miré estaba en Hillary 65.800.000 votos y Clinton 62.900.000, es decir, una diferencia de 3 millones de votos. La cuestión es que el voto electoral, que es el que a fin de cuentas manda en un sistema como el norteamericano, pues dejaba 304 votos electorales para Trump y 227 para Clinton. Esto, pues hay 77 votos electorales de diferencia y la cosa pues no hay para nada un empate ni muchísimo menos. Y esos grandes electores no hicieron lo que le pedía Martin Sheen y unos cuantos actores más que hiciesen durante el mes de diciembre. Es decir, votaron a quien tenían que votar en conciencia. Pero la cuestión no es esa. La cuestión no es si ha ganado Trump por menos votos populares que Clinton, que no sería la primera vez que sucede, ni muchísimo menos con aquel sistema. La cuestión ahora tampoco la cuestión es si la gente le quiere o no le quiere, eso ya lo despachamos en el mes de noviembre. Tampoco, pues qué sé yo, la cuestión es pues todas las movidas que han tenido, si el recuento está bien hecho o si los electores votan o no votan. La cuestión ahora mismo es el último intento. En teoría debería estar acabado, ¿no? Están con el último intento para deslegitimar la victoria del candidato republicano. Más con un caso que tiene ya adquirido tintes un tanto fantasmagóricos. Es decir, la historia esta del hackeo de los rusos del Kremlin
al Partido Demócrata, ni siquiera al gobierno, ni siquiera a los servidores electorales, directamente al Partido Demócrata. Y diréis en este punto, para los que no estéis muy informados, ¿y en qué consistió ese hackeo? Pues ese hackeo fue que unos tipos que sabían de esto, es decir, peritos en estas cosas, sabían cómo meterse en el servidor de otro, vamos, las cosas que suelen hacer los hackers. Pues se metieron en los servidores del Partido Demócrata, extrajeron información y luego la filtraron a la prensa y a los terminales mediáticos del trumpismo, que muchos no eran, la verdad, ni tampoco demasiado poderosos, para hacerle la vida imposible a Hillary Clinton durante la campaña. Al menos durante la campaña y las encuestas no pasó nada, porque Hillary mantuvo la ventaja durante todos los meses de campaña electoral, desde el verano, de una manera descarada, con algún bache que otro que agarró. El resto, estas informaciones, supuestamente o tan sensibles, no influyeron demasiado en la campaña. Hubo escándalos, obviamente, pero también los tuvo Donald Trump. Acordaros las 2 o 3 historias que sudó tinta china el hombre. Bueno, la cosa hasta ahora, hasta la fecha, a día de hoy, digamos, a día de enero, lo que se sabe es, todo lo que se sabe, son, a ciencia cierta quiero decir, son unos testimonios de una serie de altos cargos del gabinete Obama. Hasta ahí. Unos testimonios. Cierto es que han sido, no es que se lo hayan dicho al periódico, pero que han sido prestados ante una comisión del Congreso que está investigando esta historia. Es decir, si hubo hackeo, que no lo estoy negando, no digo yo que no tengo ni idea, que es posible, ya he dicho que es normal que las potencias interfieran entre ellas o los estados interfieran en el estado de al lado, si considera que eso puede enturbiar sus intereses o complicarlos. Pues digo yo que para demostrarlo, un tema además tan complejo como es este de la seguridad informática, pues lo suyo sería, o requeriría como mínimo, ¿no?, una investigación detallada y, no sé, la elaboración de un informe que responda a las preguntas básicas. A mí, desde luego, si me hackean un servidor, no lo tengo, pero si lo tuviese, vamos a poner por caso, ¿no? Vamos a poner por caso que en la contra, en lugar de guardar los archivos en YouTube y en estos sitios, pues los guardásemos en un servidor secreto al que nadie pueda acceder. Bueno, pues... y sacasen una información confidencialísima de mí o de Gonzalo Altozano, de quien fuese. Bueno, la cosa es que lo primero que me preguntaría a la hora de hacer una investigación, encargo una investigación a unos tipos, a un detective privado, sería, o a la misma policía, pues sería decir, bueno, quiero saber cómo lo hicieron, lo primero, cómo consiguieron entrar aquí. Eso es lo que yo le preguntaría a un informático forense. Explíqueme usted cómo hicieron esto. Lo segundo, no sé cuándo lo hicieron. Saber exactamente el lapso de tiempo en el que se colaron. Es importante, por lo menos, saber qué falló en la seguridad y cuándo consiguieron saltársela. Y por último, y yo creo que es la cuestión fundamental, es quiénes lo hicieron. ¿De dónde provino el ataque? Me consta que no es tan sencillo como eso y no es fácil precisamente saber de dónde viene un ataque, porque los piratas informáticos se las ingenian para ocultarse a través de la red, ¿no?, que tiene un montón de recovecos y cañerías y que ellos conocen, obviamente. Luego, a partir de ahí ya podríamos deducir por qué lo hicieron. Ahora, no sabremos nunca por qué lo hicieron hasta que no lo confiesen los que lo hicieron, pero bueno. Pero claro, sin saber a ciencia cierta nada de eso, porque no se sabe, pues han encendido el ventilador, mezclando churras con merinas, que si Trump ya lo dejó caer en campaña en un mitin que dio no sé dónde, que dijo, escucha, Rusia, ¿has investigado los 30.000 emails de Hillary? Bueno, conociendo al candidato, en fin, y aparte hacía lo que tenía que hacer, que era meterse a la manera en la que se mete este hombre, que es muy espectacular y muy televisiva, criticar a su rival las elecciones, una cosa propiamente mitinera. Pues eso lo andaban diciendo, bueno, lo han repetido muchísimo esta historia, este argumento, que si Trump y Putin son amigos, bueno, amigos no, amigos íntimos, vamos, que se van de putas juntas, bueno, esto no lo han dicho, pero no lo han dicho aún, que todavía pueden decirlo, que claro, que hay una relación personal, una sintonía personal, pues debe ser una sintonía personal tremendamente íntima, porque yo cada vez que intento ilustrar una noticia, un artículo o un podcast con una foto de Putin y de Trump juntos, no la encuentro. De ahí que en todos los medios tengan que andar poniendo montajes, porque no sé si se la habrán hecho. De hecho, creo que se conocen en persona, pero poco más, mientras que podemos encontrar, como no ha sido jefe de Estado ni político, pues nunca está en cumbres ni en estos sitios donde los políticos se hacen fotos juntos.
Eso es un problema cuando estás en un periódico y acaba de llegar un presidente al poder, tienes un problema de ilustraciones. Por eso siempre aparecen esos retratos hasta que se empieza a mover ya y empiezas a tener fotos buenas. Así que si en el caso de que tengan una amistad íntima, tiene que ser tremendamente íntima, es decir, de verse solo a escondidas prácticamente. Pero vamos, que en el Partido Demócrata anden desesperados, anden como, pues eso, como pollo sin cabeza, de un lado para otro, pues podría ser hasta comprensible. No nos vamos a engañar, la verdad. Les han quitado el anillo de poder cuando creían que lo iban a tener otros 4 años u otros 8 años. Es decir, consideraban, de hecho, que el anillo de poder era suyo. Y andan desesperados con esto, pues enfadados. Y están sacando todo lo que pueden. No dice mucho a favor suyo, todo hay que decirlo, pero bueno, son personas y a la gente, antes de nada, hay que tratar de entenderla, porque actúan como actúan. Lo grave no es esto. Lo grave es lo de Obama, que Obama sigue siendo todavía hoy el presidente de los Estados Unidos, que se está cubriendo de gloria en las semanas previas a abandonar el cargo. Queda nada, ya puede contar con los dedos de las 2 manos, con los dedos que disponen las manos, se puede contar las noches que le quedan en la Casa Blanca. Pues se ha metido a 2 semanas, porque estas son medidas que tomó a finales de diciembre, el día 30, creo. Se ha metido a imponer sanciones durísimas contra Rusia. Bueno, ha empezado con luego ha continuado posteriormente ya en enero con Israel. Ha expulsado a 35 diplomáticos. Esto fue el 30 de diciembre, el día antes de Nochevieja. Lo recuerdo a la perfección, que dije, ya son ganas, pero si te vas a ir en 20 días, ¿qué más te da? Y tampoco es que sea un asunto tan grave que digas, no, es que han metido fuego a la embajada norteamericana en Moscú, a un consulado, o realmente hay un problema grave, un problema de bilateral grave, que es cuando se toman ese tipo de decisiones. Pero al final de un mandato, al final de una legislatura, pues tampoco es plan. Claro, todo esto además sin tener ningún informe completo. Que os decía hace un momento, sabemos exactamente y tenemos datos, una cosa bien trabajada, hecho por informáticos forenses, como decía, que saben de esto, incontestable. Entonces, tenemos que tomar medidas porque lo sabemos bien. El problema es que estos informes lleva tiempo hacerse, no se hacen de un día para otro. Si el ataque es complejo y hacer un hackeo es una cosa complicada, pues investigarla también lo es. Es como un crimen perfecto. Un crimen perfecto ni el mejor detective de Scotland Yard te lo resuelve en 2 noches. Le va a llevar meses de investigación. Bueno, pues sin tener nada de esto, pues se ha metido a que si las sanciones, que si expulsiones de diplomáticos, ha empezado a realizar, desde la Casa Blanca se han empezado a realizar filtraciones continuas para comprometer a su sucesor, comprometerle internamente. Bueno, que Donald Trump ya no es un candidato. Donald Trump es el que se va a sentar en la misma silla en la que estás tú sentado dentro de 10 días. Que ya son ganas. De comprometer a tu sucesor contra una potencia extranjera. En fin, no sé. Una de ellas fue que los ministros rusos anduvieron celebrando, y los altos cargos de Putin, todo el entorno putinesco, pues andaba celebrando con cava, o con vodka para el caso, pues el día de la victoria de Trump. Lo que probablemente hicieron, ¿para qué vamos a negarlo? ¿Para qué vamos a negarlo? Es decir, entiendo que los políticos o el propio Putin, desde el punto de vista ideológico, sea más cercano a Trump que a Obama. De eso no me cabe la menor duda. En el caso de que hubiese ganado Hillary, pues habría que haber visto aquí a los políticos de Europa Occidental. Rajoy hubiera pegado 4 brincos. Bueno, no, Rajoy no, porque le da todo igual, pero Angela Merkel, o no digamos ya François Hollande, se hubieran puesto como locos. Y eso no significa que Hillary fuera una candidata puesta por París o por Berlín. El tema es que cuanto más politizan el asunto, del hackeo con fines domésticos, digamos, con fines nacionales, más embrollado se vuelve y menos se entera la gente. Esa es la realidad. Es decir, y al final todo lo que queda es una especie de macartismo invertido. Es decir, todo lo que tiene que ver con Rusia, por lo menos esa es la tónica ahora mismo en los Estados Unidos y en la prensa norteamericana, todo lo que tiene que ver con Rusia es malo. Y cualquiera que esté conectado con Moscú es un traidor. Sí, con aquellas persecuciones del senador McCarthy de los años 50. Pero al revés. Y además esta de la demonización es una práctica muy común en la política exterior norteamericana, que no es de ahora. El de o eres bueno o eres malo, no hay términos medios. Es decir, o blanco o negro. Y la verdad, ni ayer, ni hoy, ni mañana, el mundo será una cuestión de blancos y de negros.
Tengo un par de notitas de voz la mar de interesantes. Una me viene desde Fuerteventura, en las Islas Canarias, y la otra desde Frankfurt, a orillas del río Meno, en Alemania. Bueno, vamos a pasar con la primera, la que viene de Fuerteventura, que me la envía Miguel. Y me hace una pregunta, creo que no es la primera vez que contesto a esto, pero bueno, podéis seguir haciéndolo, porque siempre aparecen temas nuevos o aspectos nuevos que no había tratado en la respuesta anterior. Yo quería plantearte la siguiente cuestión. Y es que, dado que actualmente vivimos en un consenso donde todos los partidos políticos son o bien socialdemócratas o si no directamente comunistas, y donde el liberalismo está demonizado por la gran parte de la población como el culpable de todos los males, cuando es más bien al revés, pues quería preguntarte qué papel podemos o debemos jugar los liberales, es decir, qué alternativas hay, ya que actualmente el poder recae sobre todo en los políticos y no hay partidos que defiendan nuestras ideas. Bien, esto podríamos resumirlo en algo muy sencillo. ¿Qué podemos hacer los liberales frente a la socialdemocracia ambiente o al consenso socialdemócrata? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos hacer? Bien, yo aquí veo tres cosas. La primera, fundamental, la gente, Miguel, pasa de política. La gente normal y corriente. Es decir, afortunadamente, está a lo suyo, está a sus cosas, a sus afanes diarios, a sus aficiones. Un país politizado es lo peor del mundo. Un país politizado es, pues qué sé yo, la Alemania de Hitler. Un país politizado es la Cuba de Castro, no de ahora, que están todos de vuelta, pero sí la Cuba de Castro al principio. Es decir, los países politizados son dictaduras. Tanto el día pensando en la política y tal y cual, no. Un país libre y un país próspero es un país en el que la gente se dedica a sus cosas y la política le quita muy poquito tiempo. Entonces, la gente común y corriente, en España desde luego, está a lo suyo. Así que no pienses que están todos manchando en clave. Es que vivimos aquí, yo soy socialdemócrata, yo soy tal, yo soy cual. La gente funciona por incentivos y desincentivos que le dan. Si pueden engancharse al presupuesto por aquí, pues lo van a hacer. Si dan un subsidio por tal cosa o pueden quedarse en casa sin mover un dedo, pues lo van a hacer. Si el incentivo es que tienes que producir, trabajar, etcétera, y hacerlo bien, pues lo mismo. Si le pones muy difícil montar una empresa y le llenas todo de ventanillas, papeleo y burocracia, pues no lo harán. Si se lo pones fácil, pues muchos lo harán. ¿Me entiendes? Esa sería la primera parte. La segunda es que los países, todos, no solo España, todos los países, y en cualquier tiempo de la historia, básicamente han seguido el rumbo que marcan minorías muy concienciadas. A ver si me explico. Incluso las monarquías absolutas de los siglos pasados, ahí no se veía de una manera tan clara. Desde luego en nuestras democracias es clarísimo. Es decir, pequeñas minorías con las cosas muy claras que compiten en el mercado de las ideas y cuyo objetivo es influir en política. Y en los políticos, vamos, en los que están, como decían los cursis antis, en la cosa pública. Vamos, influir sobre ellos. Y para eso hace falta competir y meterte ahí, estar en ese mercado. El problema de los liberales en España es que no hemos estado en ese mercado, o hemos llegado hace muy poco, o competíamos en condiciones muy desiguales en el pasado, porque había pocos, porque se habían formado pocos. No es el caso de ahora, ni muchísimo menos. Luego, este sería el tercer punto, de lo que se trata es de ser pesado. Así te lo digo, ser muy pesado, muy brasas, que decimos en Madrid. No cansarte nunca. Y no dar ninguna batalla por perdida. Esto me canso de decirlo, pero es la cruda realidad. En el momento en que empiezas, no, eso es imposible y tal y cual. ¿Esto cómo se puede hacer? ¿A través de un partido? Pues es una posibilidad. ¿A través del entrismo? Es decir, de ir infiltrando gente en los partidos políticos o los que están ya dentro de los partidos políticos, tratar de influir a través de ellos. Bueno, ahí se abriría otro debate distinto. Pero vamos, no quiero verte tan negativo. Esto de que estamos perdidos y tal y cual, no, si empezamos así ya mal asunto. En ese caso, sal de Fuerteventura, que yo en tu lugar no lo haría, que es una isla bien bonita, y en ese caso sal de Fuerteventura y vete a Suiza, o vete a vivir a Liechtenstein o a Singapur, a un sitio de estos, pero bueno, y aun con todos allí también tienen lo suyo. Bueno, pues aparte de esta de Miguel, porque se me está empezando a agotar el tiempo, tengo otra de Diego. Diego no está en Fuerteventura, sino en la otra punta del continente. Bueno, Canarias no está exactamente en Europa, pero vamos, está en Alemania, en Frankfurt. Y me hace una pregunta, me plantea una cuestión
sobre el tema de Tesla, del que ya hemos hablado, digo hemos porque lo he hecho con Faso en la Contracrónica en el pasado, y los coches eléctricos. Estos últimos días ha salido bastante en la prensa el tema de la venta de coches eléctricos en España, en concreto de la marca Tesla, que por cierto es una marca que a pesar de las cuantiosas subvenciones que recibe, tanto en Estados Unidos como en Europa, no ha acabado de dar beneficios. Bien, mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta las externalidades que conlleva el motor de combustión, sobre todo de tipo ecológico, ¿tú serías partidario de mantener o incrementar las subvenciones a los coches eléctricos? ¿O quizá incrementar los impuestos que ya hoy por hoy existen en los coches de combustión? ¿O simplemente dejar que el mercado se corrigiera por sí mismo? Bueno, Diego, a ver, creo que no sé si has escuchado aquel podcast que hicimos Ricardo Faso y yo, hará ya cosa un mes o mes y pico, sobre el tema de Elon Musk. Se escuchó bastante y despertó cierta polémica. Bueno, lo que más o menos concluimos, o bueno, en este caso Faso, que se lo tenía bastante bien estudiado, es que empresas como Tesla Motors no están concebidas para obtener beneficios, sino para vivir de los subsidios, y están estructuradas para eso, para ir enchufándose a subsidios puntuales que hay en distintas partes del mundo, empezando por su California natal. Otra cosa es que Elon Musk, pues en el futuro, cuando los coches eléctricos realmente sean un negocio, pues ya no los necesite. Es una posibilidad. Muchas industrias han nacido así, enchufadas primero al presupuesto y luego, cuando ya la cosa se ha hecho rentable, pues volando por su cuenta. Eso por un lado. Y por otro, respecto a las subvenciones o los subsidios, que me preguntas a cuál daría, si los quitaría, es decir, si jugaría con ellos para cambiar el parque automovilístico. Bueno, pues yo no, sinceramente, no tengo vocación de dictador. No tengo que decidir si la gente tiene que ir en automóviles movidos por un motor diésel, automóviles movidos a pedales o automóviles movidos por un motor eléctrico o de gasolina 95 octanos. No es mi labor, sinceramente. Yo bastante tengo con gobernar mi vida. No puedo estar gobernando la vida de los demás, y creo que si los políticos pensasen de la manera que pienso yo, claro, no serían políticos, obviamente, pues el mundo sería un lugar mejor. Es decir, si de mí dependiese, pues dejaría que el mercado, es decir, que nosotros mismos, que somos los que formamos el mercado no es más que no es una entidad, nosotros tomando decisiones, miles de decisiones todos los días, millones de decisiones, no todos los días, cada hora, cada minuto, pues que el mercado decida lo que quiere, simple. En España, por ejemplo, llevan años dando subvenciones a los coches eléctricos, incluso algunos se fabrican. En Valladolid se fabrica uno pequeñito de Renault, no me acuerdo cómo se llama, he visto alguno por Madrid, que es un monoplaza. Es un coche incomprensible porque tiene todas las desventajas de la moto y todas las desventajas del coche. Es decir, no te puedes meter entre los coches en los semáforos, no puedes aparcar en las aceras, y a la vez te congelas de frío, pero no tiene puertas. En fin, no entiendo. Y luego cuesta, con subsidio y todo, cuesta un dineral. Pero bueno, la pena es que no me acuerdo del modelo, pero es un cochecito así finito en Madrid. Se ven algunos, no muchos, la verdad. A lo mejor puedes ver 2 al mes, una cosa así. Y como este, casi todos los nuevos que han ido saliendo. Los distintos planes que ha ido dando el gobierno, que si el plan Movele, que si su padre, bueno. Esos planes han sido para que, bueno, el que ya tenía ese capricho. Yo en el pasado tuve la intención, hace ya unos cuantos años, cuando salieron las primeras motos eléctricas, las scooters eléctricas, de comprarme una. Dije, bueno, así me ahorro la gasolina y no sé qué. Y fui a mirarla, era carísimo aquello. No podías, como todo era batería y tal, pues no podías ni siquiera meter el casco debajo del asiento. Dije, esto es poco práctico, es caro de narices. Y además solo puedo andar, no sé si eran 80 kilómetros de autonomía, una cosa así, a 70 kilómetros por hora. Y dije, bueno, esto evidentemente todavía le falta muchos años para que esto sea competitivo, cuando lo sea. Es decir, cuando me encuentre un producto al mismo precio o similar al de una moto normal, a la que yo tengo, pues sí, pues me lo plantearía, claro, por supuesto. Entre tanto, la idea esa de ir moviendo de una cosa a otra es que los coches contaminan, ya, pero es que los coches eléctricos también. Las baterías hay que fabricarlas y reciclarlas y demás. Bueno, lo que pasa es que quizás no contaminen en la Gran Vía. Yo para el tema de la contaminación en la Gran Vía creo que lo he dejado así, claro. Cerrarla al tráfico y a freír puñetas. En el resto de la ciudad la contaminación se pues se esparce de otra manera, ¿no? Se difumina por el aire, y luego los motores de explosión cada vez son más limpios, no hay ni color, no hay más que ver como lo que echaban los autobuses y los camiones cuando yo era niño y lo que echan ahora.
o bajar a países del tercer mundo y ver lo que echan los autobuses por el tubo de escape, que dices, bueno, si esto lo pusiésemos a correr en España, la Guardia Civil le paraba, pero no hacía ni 600 metros, y lo paraba en el acto, ¿no? Están echando unas humaredas de humo negro que directamente, por lo menos en Europa, ni se ven. Pero bueno, con esto espero, digo, que te haya quedado respondido el tema este de los coches eléctricos. Y ya, antes de irme, recordaros lo de la contraportada, que no contralibro. Sabéis que le he cambiado el nombre. A ver si esta semana, mañana o pasado, grabo la cabecera para que ya sé que quede grabado en piedra lo de la contraportada. Y ahora ya lo último es encontrar el teléfono, que no me lo sé, y lo tengo por aquí apuntado en una libreta, pero se me ha quedado muy atrás. Aquí está. Muy bien, ya sabéis, un librito, título, descripción, tal. Un minuto, nada más, al teléfono, al WhatsApp, 690-827909. Ya tengo unos cuantos, con el 34 más 34 delante, si el móvil no es español. Muy bien, pues dicho esto, me despido de vosotros. Hasta mañana.